Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de La Palabra Errante. Y hoy tenemos un capítulo especial que viene de un capítulo anterior. Así que esto va a ser como en capítulos anteriores, como las series. Hace unas semanitas, unos meses, ya creo casi unos meses, trajimos a Joseto Romero cuando estuvimos hablando del nanorritmo para hablar de qué historias salen a partir del nanorritmo, y nos propuso un tema que nos encantó a todas y dijimos, hay que volver a engancharlo. Y hoy es el día. En ese capítulo hablamos sobre un concepto muy curioso, que son los librojuegos. Yo creo que los que más o menos tenemos ya alguna cana conocemos muy bien esos libros rojos que eran los libros de Escoge tu propia aventura, y luego salió alguna colección más, pero yo creo que todos conocemos eso sobre todo. Y cuando empezó a contarnos un poco, Joseto, de qué es un audiolibro, yo estoy con los audiolibros y nos vamos a quedar con eso. Y cuando nos empezó a hablar de que era un libro juego, cómo se organiza y todo eso, dijimos, vamos a parar aquí porque esto hay que traerlo para otro capítulo. Y para eso estamos hoy. Así que, antes que nada, Joseto, muy buenas y muchas gracias por estar aquí de nuevo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a vosotros por tenerme aquí de nuevo y encantado de hablar de librojuegos con vosotras y con la audiencia. Vale. Le falta un programa y tiene taza, ¿no? Sí. Pensaremos otro tema entonces, ¿eh? Sí, la gente que está aquí en directo en Twitch ya se habrá dado cuenta, pero los que no, que estamos aquí con la plantilla en cuadro y casi no llegamos ni los que estamos, porque yo creo que el fit se está marcando y yo creo que estamos llegando con las baterías ya bajo mínimos. Así que, antes que nada, antes de empezar a hablar sobre el tema, voy a saludar a mis compañeras. Muy buenas, Monse. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Vas a ir con la tradición. ¿Qué estás leyendo? A ver, mira, os lo tengo en papel. Oh, ¡ay, qué Los delgadito! Medici. Sí, es verdad, es delgadito de esos. Está muy bien, está, ay, bueno, para la voz, ¿cómo se llama? La voz guía. El texto alternativo. Texto alternativo, muestro libro de ¿cuántas páginas tiene? 1009. Parece un número Bien. de estos de emergencias. En 1009. Es el libro de los Medici, ¿vale? Son 4 libros en realidad, es la saga completa de Mateo Strúcul. Quiero pensar que ahí están las 4 juntos, ¿no? Porque como sean 4 como ese. No. Están Bueno, los pues 4 entonces juntos. es cortita la saga. Sì, es una dinastia al potere, un uomo al potere, la regina al potere y la decadenza de una familia. Está muy bien, hay salseo, hay envenenamientos, hay... Hombre, los Medici, como no haya salseo de los traiciones. Medici. Hay descripciones súper bonitas de Florencia, porque a mí me encanta, además como trabajo allí, pues a veces voy a ver lo que describe por aquí y digo, ay, ya no es lo que había, pero es igual, bueno, la catedral y todo esto todavía es igual, ¿vale? Pero mira, he cogido este porque es así como, a mí me gusta más, ya lo sabéis, me gusta más la novela negra que histórica, pero esta entrelaza muy bien la parte histórica con muertes y venganzas y todas estas cosas. Y me gusta mucho. Y también hay luchas, Laura, también hay luchas. No, ya me habías convencido de que me gustaba. O sea, Ya has dicho está. salseo, traiciones, muertes. Bueno, me encanta. Sí. Y luego tengo que confesar que me he leído un libro que además estoy con el del aprendiz de guerrero. Rebeca, para ti. Y ese me lo estoy leyendo y volviendo para atrás porque había alguna cosa que no había entendido. Y luego tengo que confesar que me he leído un libro en 2 días de Lorena Franco y me ha sorprendido muchísimo, muy gratamente.
Porque Lorena Franco en sus libros, no sé si os habéis dado cuenta, pero podéis contar las veces que sale la frase fruncir el ceño, como 20, 25. Es divertido buscar en cada libro cuántas veces sale esta expresión. Y en esta solo salía 3 veces. Bueno, hay una evolución. Sí, se llama el de En busca de Nora Roy, o ¿Dónde está Nora Roy? Bueno, es el que sacó con Todos Planeta. buscan a Nora Todos Roy. buscan a Nora Roy. Y tengo que decir que me ha gustado muchísimo, que está todo muy bien entrelazado y que te mantiene bastante enganchado. A mí Lorena Franco me gusta así para leer de vez en cuando, así ir alternando Médicis y cosas de estas. Y tengo que decir que ese libro me captó muchísimo la atención y que está muy bien escrito. O sea, que se nota que ha aprendido muchísimo y ha mejorado muchísimo su escritura esta señora. Felicidades, en serio. Genial. Y ya está, ya no me ha dado más tiempo para más. Lorena fue finalista del premio literario Sí, Amazon con otro sí. libro posterior al de Nora Roy, con lo cual, si sigue ahí en su evolución, mejor todavía estará. Pues a ver, me lo voy a leer, porque de verdad son así al principio los libros de la viajera del tiempo, que a mí no es que me guste mucho el tipo de viajera del tiempo y así, me gustan más los de thriller. Pero se me hacía muy pesado. Se me hacía muy pesado por cómo lo narraba, porque muchísimas repeticiones e incluso de veces que repite cosas que he dicho antes, pero para que quede de claro al lector. Y dices, el lector no es tonto, ya lo sé. Y en cambio, poco a poco he visto que ha ido evolucionando. Y sí, este me ha gustado muchísimo, de verdad. Pues Muy bien con Nora Roy, sí, señora. apuntado. Seguimos con la poca plantilla que queda. Muy buenas, Laura. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues yo también estoy leyendo El aprendiz de Guerrero y ahora estoy audioleyendo A Taste of Gold and Iron de Alexandra Rowland, que se supone que es como una especie de fantasía ambientada en el Imperio Otomano. Tenía muchas cosas que tenían pinta de que me iban a gustar, pero es que al principio se me ha hecho muy lento. Iba por el 30% y digo, oh Dios mío, como esto sea así, me quedan todavía 14 horas de audiolibro y se me está haciendo muy lento. Y hoy le he dado un empujoncito, se está empezando a mover la trama porque se supone que en el resumen del libro te dice que están investigando un robo, pues, de una tecnología que tienen para sus naves, pero hasta el 40% no se empieza a ver nada de investigación del robo. Entonces, aleluya, hemos llegado y bueno, lo voy a intentar acabar. Y luego también yo había sido demasiado ambiciosa viendo los meses que llevo de que prácticamente no leo en la cama porque me quedo dormida. Digo, sí, podré alternar la lectura conjunta con otro libro, porque como decía Rebeca, son pocas páginas al día, suficientes para que me quede dormida. Entonces había empezado el tercero de Sangre y Cenizas de la Jennifer L. Armentrout, que es una corona de huesos dorados. Y he leído 2 capítulos porque es que si no, no me da tiempo de seguir la lectura conjunta y aún así creo que voy con retraso. Así que me tengo que poner las pilas leyendo a ver si en Navidades puedo avanzar. Genial. ¿Y tú qué estás leyendo, Aritz? Mira, pues yo estoy, para seguir con mi línea, estoy con 3 libros. Por supuesto, con la lectura conjunta, que estamos todos, aunque estamos cumpliendo un poquito justitos lo de llegar a esto. Menos mal que nos haya puesto pocas páginas por semana, porque andamos justitos. Pero bueno, por otro lado, el que os dije el capítulo anterior, Tidepool, ya me lo acabé y entonces lo estoy releyendo para hacer la reseña ahora para Café Librería. Que me lo pasé genial leyéndolo, la verdad. O sea, tiene ese toque Lovecraft modernizado y así que me gusta mucho. Y luego estoy leyendo otro, que aquí no se verá muy bien, que se llama Sinfonía de Sombras. Es una saga que está empezando ahora, de un autor también que está arrancando ahora, que es C. Roto. Y me está gustando mucho.
Voy despacito porque eso de leer los 3 a la vez y este es gordito el libro, pero me está gustando mucho porque tiene ese toque de fantasía oscura que ya sabéis que no me gusta nada. Eh, pero a la vez tiene esa otra parte que también me gusta mucho en los libros, que es encontrar cómo se habla de problemas de nuestro mundo en los mundos de fantasía. En este caso habla mucho sobre la identidad sexual incluso, sobre el género, sobre las clases sociales. Y esas cosas a mí me gustan mucho. Me recuerdan mucho pues eso, a la época en la que empecé a leer, por ejemplo, a la gran Úrsula, sus libros de ciencia ficción más social que sci-fi. Y es algo que siempre me gusta encontrar en los libros. Esa parte de crítica social y de decir, te voy a hablar de nuestro mundo en otro mundo. Y la verdad que me está gustando. Va para largo porque es una saga tipo Laura, así que de estas gorditas, pero el arranque desde luego promete. Yo os iré contando, pero promete, ¿verdad? Y por cierto, Joseto, que te hemos saludado y no te hemos preguntado, ¿tú qué estás leyendo? Pues yo me terminé precisamente ayer un audiolibro, no es novedad, es uno de Jordi Sierra y Fabra, que para mí es uno de estos autores que por la cantidad de lo que hace es que uno pues te da curiosidad, ¿no? Decir, madre mía, y todo lo que escribe es además bueno, ¿no? Y ayer me terminé el primer libro de su saga de Zack Galaxy, que es un libro que lo ponen como juvenil, pero yo tampoco creo que sea del todo juvenil. Lo que sí que es muy divertido, es ciencia ficción de humor y está muy chulo, está muy bien. Y luego en no ficción me estoy leyendo otro, este os lo enseño, se llama Escribir infantil y juvenil, de sí. Chiqui Fabregat. Ah, Chiqui, qué grandes. Claro, entonces, bueno, pues también estoy, pero voy por la primera parte de 5, ¿no? Acabo de empezarlo hace poco y así, intercalando un poco, ¿no? Uno de ficción de Jordi Serra y Fabra y este de no ficción de Chiqui Fabregat, bueno, pues para aprender a escribir mejor para peques. Sí, además tú las Este es el de la Escuela de Escritores, ¿verdad? Ella es Sí. de las, sí, es de la Escuela de Escritores, ella que tiene una experiencia ya como profesora de la Escuela de Escritores. No, yo decía el libro, que han salido la de Sí, novela, cuento sí, pero es y que al final, escribir. eso, tuve hace poquito tiempo la suerte de entrevistarla a Chiqui, aparte es un amor de mujer y escribe, me encanta cómo escribe. Contaba eso de cómo tenía todo eso material creado para las clases que da ella en la Escuela de Escritores y al final es poder encontrarte todo eso junto. Yo también sé que picaré, aunque no soy de escribir infantil o juvenil, pero me apetece mucho, sobre todo también porque tengo algunas ideas también de cara al futuro y que te sabe. Sí, Pero bueno, la verdad es que la mitad de las cosas que cuenta, o más de la mitad, aplican para cualquier tipo de claro, literatura. sí. Y luego sí que está bueno, pues los temas específicos de literatura infantil y juvenil, pero vamos, que aunque no escribas infantil y juvenil, te viene bien. No, eso está clarísimo. Y si luego después de leer pues, libros como de Osos con que no me gustó nada, la verdad, el de cómo escribir ciencia ficción y fantasía, encontrarme manuales además de alguien que sé que sabe mucho y además que me consta por gente que ha ido a sus clases, así que también sabe explicarlo muy bien, que al final no es muy fácil decir, puedes encontrarte con gente que escribe muy bien, pero luego sea horrible enseñando a escribir. Entonces, el que sea chiqui también es un plus. Pero bueno, habrá que hablar un poco del tema. Para preparar este capítulo, bueno, antes que nada, acordarnos de Tatiana, de Rebeca, en nuestra memoria. Por cierto, Tatiana ha terminado. Tenía una noticia. Sí. Pero vamos a dejarla ahí, que lo cuente el siguiente capítulo. Vale. Dejamos aquí el hype para que la gente lo escuche. Ha terminado algo, que si oís nuestros capítulos sabréis que habrá acabado, pero ha acabado algo. Y Rebeca, la pobre, que anda enterrada entre libros y entre estudios, también mucho Saludos ánimo. a Rebeca y a Tatiana. Vamos, que la lectura conjunta hay que hacerla porque si no nos va a matar. Con la mala leche que tendrá metida en el cuerpo con todos los estudios y así, tendrá que sacarlo con el látigo. Pero sí, un abrazo a las dos y seguro que el siguiente capítulo estamos todas juntas. Yo puedo decir una cosa, me he olvidado el libro de no ficción que estoy leyendo, bueno, que he audio escuchado ahora, lo he terminado hoy, el de Lo que nos queda.
de Sue Black, creo que se llama, no sé cómo pronunciarlo, que habla de la muerte. No, Ella es una antropóloga forense y es un libro que mola mucho y te hace pensar mucho. yo sigo diciendo, y a mí me decís que yo soy el oscuro, y aquí me hablan de una forense de muertes y así, pero el oscuro soy yo. Ya, así nos va. Bueno, investigando un poco para este capítulo, he estado viendo lo que he ido encontrando por ahí de información y me ha hecho gracia que habla como que, ahora nos contarás, José, tú que sabes mucho más de esto, que habla como que los orígenes principales fueron a partir de los años 70 o así, de los librojuegos, pero anteriormente, por ejemplo, he encontrado que había una obra de teatro, que a ver si encuentro cómo se llamaba, Noche del 16, que era una especie de teatro escoge tu propia aventura, porque me ha gustado mucho y quiero investigar más sobre eso. Resulta que era una obra de teatro que cogían a parte del público y la ponían como jurado de un juicio. Entonces ocurría la obra de teatro y luego, depende el jurado lo que decidía, la obra podía acabar de una manera o de otra. Entonces me ha parecido una manera muy original de decir, ostras, pues encima metes al público y además es como decir, mira, pues igual voy otra vez a ver si sale el otro final y así me entero de todo. Y eso me ha unido un poco a ese recuerdo que tengo yo de cuando era chaval, con esos libros rojos, de escoge tu propia aventura. Porque yo era de los pesados que iba leyendo historia tras historia hasta encontrar un final que me gustara más. Y entonces era como, llegaba a un punto, había veces que eran muy frustrantes esos libros, porque cogías, empezabas a leer 4 o 5 páginas y te mataba. Dice, ¿qué ha pasado? Volvías al principio, volvías a tirar para adelante, y yo al final iba comparando finales, y yo creo que ahí empezaba mi lado escritoril de pensar, el escritor, ¿qué final quiere que llegue? Porque al final, yo en mi cabeza, es todos esos finales, hay muchas opciones, pero yo siempre pensaba que el escritor quería que llegaras a uno. Entonces yo iba investigando, decir, yo creo que será este, no, será este, será este. Y me da la sensación que desaparecieron los librojuegos y ahora han vuelto a aparecer. Pero bueno, para conocer mejor que nos hable Joseto sobre el tema, Joseto, ¿cómo entraste tú en este mundillo de los librojuegos? Bueno, pues yo empecé a leer de pequeño los libros rojos de Elige tu propia aventura. Pero no es que empezara a leerlos porque sí, es que es lo primero que leí. Antes de la literatura normal, yo leía ficción interactiva. Y todavía los tengo, os los puedo enseñar a cámara, los famosos libros rojos, Sí. que eran Engui. bonitos, pues 100 y pico de páginas, una colección muy larga. Para que os hagáis una idea, creo que hasta Harry Potter esto era la cosa que más había vendido en el mundo editorial, en todo el mundo. Millones de ejemplares, no sé si cosa tipo 200 millones de ejemplares o algo así, ¿no? Y es literatura, en este caso, son librojuegos, pero bueno, librojuegos hay muchos tipos, ¿no? Y en este caso es lo que se llama, hay muchas maneras de llamarlo, ficción explorativa. Aquí simplemente vas tomando decisiones, pero no tienes ficha de personaje, no tienes tiradas de dados, son súper sencillos. Es la ficción interactiva más sencilla que puede haber. Y tenían otras dos características muy particulares que no están en todos los librojuegos, pero que quizá en los más famosos sí, y es que tú eres el protagonista, es como si jugaras al rol, tú haces el papel de tú, y cuando digo tú, en particular en estos libros, tú eras un niño o niña y tenías una aventura como si fueras tú mismo. O sea, no jugabas el papel de, no sé cómo decir, eres un explorador español del siglo XV que no, tú eras tú en tu época actual, ¿no? Y por eso eran muy inmersivos. Y la otra característica es que son infantiles y juveniles. Hay mucha ficción interactiva para otras edades, pero quizá la más famosa es esta. Y yo sí que diría que son un poco el inicio de los librojuegos modernos. Pero si nos vamos hacia atrás, hay incluso una cosa que se llama el libro de las suertes del siglo XV, que ya tenía ciertas cosas interactivas, ¿no? Entonces hay una historia muy larga, pero lo que son los librojuegos modernos, yo sí que diría que empezó con esta colección, porque además las cosas, aunque haya previamente
pues algunos ejemplos que se pueden clasificar como librojuegos, digamos que hasta que no hay un éxito comercial o un éxito a nivel de repercusión, pues no se puede considerar del todo que algo haya empezado, ¿no? Y estos son los libros. Yo ahí tengo también la suerte de estar en una comunidad de escritores y lectores y fans de los librojuegos, librojuegos.org. Hay un canal de YouTube, hay una página web y aprendo muchísimo con ellos. O sea, yo no tendría manera humana de haber sabido que existe el libro de las suertes si no es porque uno de estos compañeros investiga, lo descubre y nos lo cuenta, ¿no? Y es un mundo que, aunque en España no hay tanta tradición como en el mundo anglosajón, pues sí que hay un grupo de especialistas que, vamos, yo lo recomiendo, ¿no? Ir a librojuegos.org, al que os guste el tema, y cotillear los artículos que hay allí y la información que hay allí sobre libros, colecciones, autores, historia, que es tremendo y además es muy bonito. Sí, una de las cosas que has comentado es justo eso, que yo creo que todos tenemos ese recuerdo de elegir tu propia aventura, pero los librojuegos han ido cambiando mucho a lo largo del tiempo. Ya no es ese simple texto en el que lo leemos y ya está, sino que hay varias variantes, varios caminos diferentes de librojuegos. ¿Cómo definirías hoy en día qué es un librojuego? Pues yo creo que el librojuego puede ser cualquier libro que esté entre los elige tu propia aventura, con el sistema más básico de simplemente ir tomando decisiones sin nada más, hasta lo que ya sería el juego de rol puro. Todo lo que cae entre medias se podría clasificar como librojuego y al final tiene esa característica común, ¿no? De, oye, son multitrama o tienes que tomar decisiones que afectan a la trama. O sea, no es un rayuela que sea simplemente explorar, ¿no? Aquí digamos que lo que decides afecta a la trama. Igual que en un juego de rol, igual que los libros con sistema de juego, que son estos que tienen dados, fichas, inventarios, tal, o los que son explorativos simplemente como elige tu propia aventura. Lo que decides afecta también en la trama. Y eso es la característica principal de la ficción interactiva. En el fondo es como jugar a un videojuego, pero leyendo. Y yo creo que también igual por eso triunfaron tanto los 80, ¿no? Porque empezaba como todo a la vez. Nos empezaba a gustar lo interactivo, ¿no? Y ahí, vamos, si nos ponemos en clasificaciones así, yo tampoco me considero un súper experto en estas partes teóricas, digamos, del libro-juego, pero yo creo que se pueden clasificar de muchísimas maneras y muchos tipos. Pero básicamente todo lo que caiga entre un extremo del más sencillo hasta ya el juego de rol, todo lo que hay entre medias se puede llamar libro-juego. Monse. A ver, no hace falta que levantes la mano. Hombre, no sabía en si el podcast estabas... no se ve. Ya, por eso he levantado la mano, si no hubiera... no, yo quería saber cómo surge la idea de un audiolibro. O sea, empiezas Audiolibro. con una historia... ¿Ves? Como os ¡Otra he contagiado. vez! ¡Dios! Vuelvo a repetir, ¿vale? Esto se corta total, ¿no? No Sí, se ha oído seguro. nadie. Pues quiero saber en germen, ¿de dónde nace la idea para los aventuralibros? Pues fijaos, de estos libros rojos de Elige tu propia aventura, ¿Sí? el que empezó la colección es un escritor que creo que sigue vivo todavía y debe de ser ya nonagenario el hombre, Edward Packard. Y este señor cuenta que empezó a escribir librojuegos porque le contaba cuentos a sus niños cuando se iban a acostar. Y los peques a veces no estaban de acuerdo con lo que pasaba. Y dijeron, bueno, venga, pues, ¿qué quieres que pase? ¿Qué quieres que haga el personaje? Y así es como empezaron. Como empezaron estos librojuegos modernos, ¿no? Los anteriores, ni idea. Imagino que... No. Pero yo me refería a ti, por ejemplo, yo qué sé, voy a escribir un libro, ¿no? Y me aparece el final a mí, ¿vale? Me aparece el final, el principio y más o menos. ¿A ti qué te aparecen? ¿5 finales? ¿Cómo funciona? Vale. ¿Cómo se te ocurre la idea? ¿Cómo la llevas a cabo? Quiero saberlo todo. Es más bien... Razona tu respuesta. Tiene... Sí. No, y además yo he pensado mucho de esto, porque... A ver, tengo por aquí otra cosa. A ver si no la he perdido y lo vais a flipar. Esto de aquí se titula El laberinto. Veis que está en papel dibujado. A ver, que se me cae aquí todo. Os lo enseño mejor. Es un libro-juego. Para que os hagáis una idea también del podcast, son folios doblados por la mitad, cosidos,
y escrito a máquina. Esto lo escribí en 1990. Tenía yo 11 años, 10, 11 años. Wow. Y es un libro juego, ¿vale? Creo que cuando uno se plantea escribir un libro juego, primero es porque ha leído unos cuantos y copia el formato, y luego porque planteas un escenario donde puedan pasar cosas. Y de hecho, para los que sois brújula, lo entenderéis, la capacidad de que puedan pasar cosas distintas y que puedas ponerlas todas en un libro es maravilloso. Pero A ocurre mí me una peta la cosa. cabeza. Es que Es hay otra una- generación, Laura. No, lo digo por lo de no tengo por qué decidir qué va a pasar, puede pasar todo. Claro. Sí, de hecho os diré que es muy rápido. Plantear el libro de juego no, pero cuando ya llevas un poquito más de la mitad, de repente escribir es rapidísimo. Porque, claro, vas cerrando las ramas y es muy rápido. Pero, a ver, hay que entender una cosa ya con el modo escritor puesto, ¿no? En una historia normal suele haber un arco de personaje. Suele haber un final que hace que, bueno, pues que el protagonista haya experimentado un cambio, sea pues igual atravesado un viaje del héroe. O sea, digamos que hay una línea y además está muy clara. La gran, no sé si llamarlo dificultad, pero la gran diferencia en un libro juego, sobre todo en los librojuegos de este tipo, en los que son muy explorativos y los que el lector es joven y juega como si fuera él, ¿vale? No juega un personaje distinto. O sea, no juego a ser Frodo, sino que soy yo, niño. Ahí hay un problema y es que tu personaje no tiene pasado, porque el protagonista es el niño. Entonces, si no tiene pasado, es imposible crear un arco de personaje. Es imposible crearle un viaje del héroe, porque el niño cuando termine de leer sigue siendo el mismo, sin haber experimentado un cambio. Entonces, no puedes plantear un libro como se plantea una ficción habitual. O sea, no vas a seguir ni viajes del héroe ni ningún esquema de estos. Entonces, claro, tú vas a un curso de escritor y te cuentan el arco de personaje, el viaje del héroe, todas estas cosas. Te enfrentas a un libro juego y es que eso no aplica. No aplica. Cuando es un libro juego de este tipo, hay librojuegos que igual sí que hay una evolución o que juegas el papel de un personaje en vez de ser tú mismo y ahí sí que puedes, digamos, aplicar las mismas técnicas. Pero aquí no, y de hecho ni siquiera hay un único final, puede haber varios. Entonces es súper diferente. Pero, claro, dices, joder, ¿por qué me voy a meter en este jardín? Porque igual te interesa explorar algo y no tienes una única respuesta. Primero, puede ser aventura pura y dura, ¿no? Igual que un videojuego, puedes explorar distintos caminos y en unos te pueden matar, en otros puedes llegar al final del juego. Pues puede ser lo mismo, simplemente las ganas de explorar y de describir muchas situaciones. O también puede ser porque tú mismo quieres explorar distintas opciones. Yo tengo un libro juego, que este ya es más para adolescentes, que habla de temas médicos. Es de aventuras también, es como que te metes dentro del cuerpo humano con una especie de cacharrines muy modernos y pilotas una especie de anticuerpos, ¿no? Puedes generar anticuerpos, puedes hacer cosas. En el trasfondo de ese libro hay una decisión moral que yo no la tengo todavía tomada. Y es, oye, si tú tienes capacidad de hacer eso, ¿para qué utilizas esta tecnología? ¿Para diagnóstico? ¿O también, además de diagnóstico, para curar? ¿O doy un paso más allá y no solo curo, sino que puedo hacer y fabricar superpersonas que vivan muchos años, que sean súper fuertes? Esa pregunta yo no la tengo contestada. Y digo, hostia, pues hago un libro juego y pueden pasar las tres cosas. Entonces, hay muchas maneras, hay muchas motivaciones, pero bueno, yo creo que lo principal es leerte unos cuantos y si te gusta se te va a ocurrir alguna idea y te van a entrar ganas de escribirlo seguro. Y yo de hecho he entendido el por qué los escribo después, ¿eh? Y empecé en el 90 a escribir cosas de estas. Como has dicho antes que tú empezaste leyendo los librojuegos estos de Elige tu propia aventura, cuando cogiste un libro normal, ¿qué pensaste? ¿Que le faltaba algo? Bueno, es diferente, ¿no? Notas que el libro juego es más tuyo. Lo coges de otra manera, ¿no? Claro, a ver, también como te están contando historias normales constantemente, cuentos te cuentan. Aunque leas librojuegos, también tienes la otra literatura al lado y ves películas, que en el fondo son tramas normales. Entonces, se te
Sí, puedes pensar, joder, pues podría haber pasado otra cosa, pero ahí te lo tienes que imaginar tú. Así que se te pueden Ahí es quedar un donde poco entra cortos, es verdad. fanfiction. Eso es, eso es. Y hablando de eso, hablabas un poco, bueno, me gustó, no sé dónde lo he leído, que definían como los videojuegos una especie de rol en solitario. Y me gustaba porque al final es eso, es ya sea tanto de uno como de otro, el meterte en ese papel y el jugar, aunque sea tú solo. Eh, y hablabas un poco de esos juegos. Y me venía a la mente esos juegos que Laura seguro no conoció. El- que son esos que también eran por escrito, que tú ibas también buscando tu camino y te decían, te encuentras con un troll que vas a la izquierda, a la derecha. ¿Cómo, cómo ves esa evolución de los librojuegos de aquella época, lo que estamos hablando hasta ahora, a de repente el salto que han pegado a hoy en día? Bueno, ¿te refieres a los juegos de ordenador? Sí, esos juegos de ordenador terribles con texto, además que yo recuerdo que eran textos de colores que dices, madre de Dios, yo creo que si no tenemos gafas después de eso ya es casi un milagro. Pero eh, era eso, como muy rudimentario. Luego lo que dices tú, los elige tu propia aventura, sí, era una gozada, pero era ese sistema de ir pasando a la página 27 o a la página 55 o a la página tal. ¿Y cómo ha sido ese salto a lo que hay hoy en día? Bueno, yo creo que los juegos de ordenador de aquella época, los que eran basados en texto, ¿no? Ahora los ordenadores se miden lo buenos que son por la capacidad gráfica que tienen, ¿no? Hmm, Y es verdad que cuando no tenían la capacidad gráfica, sí tenían la capacidad de texto. hmm, Y yo recuerdo en los ordenadores estos de 8 bits que cargaban con cassette de los años 80, recuerdo juegos como el Don Quijote, por ejemplo, que tú eras Don Quijote y tenías que ir pues pasando aventuras, ¿no? Ambientadas en Don Quijote, ¿no? Y había unos cuantos de ese tipo. En el fondo ya tenían bastantes opciones. Podías moverte por un mapa, podías hacer bastantes cosas. Y los juegos de rol también son bastante antiguos, ¿no? Con Onlance y todo esto. De hecho, han dado lugar a mucha literatura y a mucha... Pero yo es que no creo que sean ahora más complejos. Creo que ya estaba más o menos todo no sé si decir todo inventado, pero yo no creo que haya complejidades adicionales a las que ya teníamos igual en los 80 en cuanto a librojuegos. En ordenador sí, en ordenador cambias el texto por gráficos y ahora tienes, vamos, cosas maravillosas, ¿no? Yo ya no juego, yo ya no estoy en ordenadores ni consolas ni así, pero es verdad que las aventuras gráficas evolucionaron mucho, pero quizá no tanto la parte narrativa hmm, como la parte, como la parte de gráfica, de arcade y otras cosas, que ahí hmm. sí que han evolucionado muchísimo. Pero en sistemas de juego sí que hay juegos de rol con sistemas de juego nuevos, que son más jugables, pero yo creo que han tirado casi más, te diría, la jugabilidad que otra cosa, porque Ujú. había juegos de rol, yo recuerdo de chiquitín cuando jugaba alguno, que tenías que andar mirando tablas, para cada vez que había una batalla era súper lento, tenías que tirar dados, hacer sumas, irte al libro a mirar. Y yo creo que ahora hay algunos muy ágiles. Y también eso es muy útil, sobre todo, precisamente en los librojuegos, que no te juntas con unos cuantos amigos alrededor de una mesa y que es divertido todo el rato, sino que eres tú solo y que como mucho tienes un lapicero y poco más para interactuar con el libro. Ahí se agradecen mucho las metodologías que simplifican, o sea, que le dan al juego cierta complejidad, ¿no? O Ujú. incluso aleatoriedad, si hay tiras de dados y así, pero que no son, que no interrumpes la lectura durante 3 minutos para hacer cálculos, ¿no? Sino que son más ágiles. Y yo creo que ha ido más por jugabilidad. También os digo que yo sí que leo librojuegos, pero de los que son tipo Elige tu propia aventura, no tanto de los que tienen sistema de juego. Entonces tampoco me conozco todos, ¿no? Conozco Ujú. algunos de la editorial con Pluma y Pixel, por ejemplo, que tienen un Mm. sistema sencillito, con inventario, con cálculos muy rápidos y muy fáciles, que no te saca de la ficción para hacerlos y están bastante bien diseñados. Y además son para adultos en este caso, ¿no? Ujú. No son juveniles. Pero ahí yo creo que la evolución ha ido más por ahí, Ujú. por simplificar. Y esto se sabe porque yo no me voy a comprar el libro y luego tengo que sacar la calculadora y que nadie me lo diga y que nadie me lo diga antes, o sea, no. Se Bueno, lo pone en la cubierta. en todos los libros de este tipo, la primera página viene a ser de instrucciones.
los de Elige tu propia aventura y los que son parecidos es una página de advertencia que te explica que el libro no se puede leer de corrido, sino que tienes que ir pegando saltos cuando toque. Eso Y sí, en los pero no tengo que libros, calcular nada. en esos no. En esos Ajá, nada esos más son los que me que leía yo. esos pues son los que más se leen al final y los que tienen más cuota de mercado. En los otros te explican al principio del libro, en vez de ser una advertencia chiquitita de un párrafo, pues igual hay un par de hojas o 3 de instrucciones donde te explican la mecánica del libro. Y quizá también por eso sean sencillos. Bueno, habrá de todo tipo de dificultad y de nivel, pero esto es como todo, ¿no? Un Elige tu propia aventura puede tener un público objetivo amplio porque son muy sencillos de entender. Aún así, mis padres, por ejemplo, no leerían algo así. Les parecería muy raro. Pero bueno, yo creo que casi cualquier lector asume un Elige tu propia aventura sin mayores dificultades, y los niños incluidos. Cuanto más complejas son las instrucciones, más coste, más curva de aprendizaje le estás exigiendo al lector. Entonces es probable que un lector que le gusta este tipo de libros lo disfrute muchísimo, aunque sea complejo, pero la población, digamos, el público objetivo sea más pequeño, porque tampoco hay tantos fans. En el mundo anglosajón sí, hay bastante movimiento. Aquí hay menos. En Italia parece ser que también, no sé. Sí, Parece ser que los librojuegos también tienen bastante éxito y se hacen cosas muy buenas. pues de momento no estoy yo muy puesta. A ver ahora con mis hijos, a ver si empiezo a entrenarme. Y una cosa, ahora que me has dicho esto de advertencia y tal, yo recuerdo ayer el libro que sacaron hace poco, la versión nueva de Tirán lo Blanc, que lo hizo un lingüista que, por cierto, pobrecito, o sea, no me acuerdo ahora quién que lo hizo. Y se podía, al principio te explica que se puede leer, pues siguiendo, o sea, Tirán lo Blanc es un libro enorme, ¿no? De esos que le gustan a Laura. Y bueno, te avisa que se puede leer, pues, yo qué sé, quieres leer solo escenas de salseo y te va siguiendo un recorrido, te dice las páginas que tienes que seguir, los capítulos que te tienes que leer para no tenerte que leer todo el libro porque a lo mejor uno no quiere leerse 2000 páginas enteras así de golpe, ¿no? Entonces dice, Y haces si la sigues... ruta del salseo. Sí, tienes la ruta del salseo, la ruta de las luchas, la ruta de un personaje, la ruta del otro. Y es un poquito así, ¿no? También, o sea, en el complejo, ¿no? Puedes ir siguiendo las instrucciones, vas para una parte o para otra, ¿no? Vale, ahí sí que hay interactividad, en el sentido de Sí, que interactúas con el libro, sí, sí, pero la decisión que tú hagas de qué lectura haces, si haces la no del cambia. salseo, Ujú. no afecta a la trama, eso es. Es como, yo qué sé, imagínate, pues te encanta El Señor de los Anillos, pero te has visto ya la peli varias veces y quieres ver solo la parte de los hobbits, o quieres ver solo, bueno, pues ya está, pues pasas rápido el resto de escenas, pero sin embargo no cambia la historia, al final es el mismo. Entonces, Ujú. lo que tiene de particular la ficción interactiva, los librojuegos, entendidos como, bueno, pues como librojuegos, ¿no? Es eso, es que la trama depende de lo que tú decidas, ¿no? Y por eso puede acabar bien o mal y no está dado, no viene dado, sino que depende de las decisiones que tomes. Y es lo que le da gracia, ¿no? Un videojuego, si tú sabes que va a acabar bien sí o sí, ¿para qué te esfuerzas, no? A jugar. Claro, Pues un poco parecido. De alguna manera los librojuegos te obligan a pensar y te obligan a veces a tomar decisiones que no son fáciles, ¿no? Hay algún tipo de decisiones, a mí no me gustan. Yo los librojuegos que escribo no meto decisiones de este tipo o si meto a lo mejor una sola. Decisiones aleatorias, digamos, ¿no? Imagínate que dices, oye, estás en un laberinto, ¿qué haces? Coges el camino de la izquierda o de la derecha. Mm. Pues ahí, izquierda o derecha, es una decisión que en el fondo no tiene sustancia, ¿no? Digamos. Pero si te dicen, oye, ¿qué haces? ¿Peleas o huyes para pelear mañana cuando estés más preparado? Pues ahí ya sí, depende de tu personalidad, de lo que te apetezca hacer, ahí ya te implicas, ¿no? Es lo que llaman agencia. Ahí ya tienes una implicación, o ya aplicas una cierta moral, o ya tienes una estrategia. Pues eso es lo interesante, porque sabes que afecta a la trama. Entonces es diferente. Es verdad que es divertido, ¿no? Leer cuando un libro te ofrece eso, que te ofrece distintas lecturas, te ofrece distintos modos, eso está muy bien, pero no es ficción interactiva. Digamos Claro. que la interactividad la pones de otra manera, ¿no? La pones tú como lector.
Como ahora hacen, antes lo comentábamos antes de empezar, ¿no? Hay una serie, creo que es de los dinosaurios, esto de Jurassic Park o algo así, que hay algunos capítulos donde los niños eligen, ¿quieres que salte o que se tire encima de un árbol? O encima del árbol, ¿vale? Y está bien porque dice, y me quedé el otro día y digo, ay, esto es curioso, ¿no? Es porque así uno puede elegir. Y luego, ¿quieres que hable con este personaje o que hable con el otro? Habla con el otro. Y claro, porque un personaje piensa de una manera, un personaje piensa de otra. Y luego va y a la que llega el personaje y dice, sí, ahora va a hablar con este, va a decir esto que él que tiene ganas de decirle y tal. Dice, sale un muñequito y dice, pues no, esta no era la opción correcta. Y yo digo, jope, ¿pero qué es esto? Me han engañado, no puede ser. Y luego lo vuelve a pasar y no, ahora tenemos que hablar con el otro. No, 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 yo quería saber qué pasaba si se lo decía directamente, ¿no? Claro, es que el concepto de decisión correcta da la sensación de que el escritor te está adoctrinando, porque Claro, hay una solución. sí. En audiovisual, ahí hay varias cosas muy interesantes. En el tema de audiovisual hay cosas interesantes y ahora si queréis vamos. Y en el tema de cuál es la decisión correcta, hay un precursor. ¿Os suena Gianni Rodari? Os lo enseño por Sí, aquí sí, este libro. sí. Sí, sí, empezamos con el programa, empezamos con su libro de gramática de la fantasía. Vale, pues Gianni Rodari, aparte de la gramática de la fantasía, que digamos que es no ficción y Ujú. es pues uno de los libros, yo creo, de cabecera para cualquier Sí, sí, escritor, ¿no? sí. Pues Gianni Rodari escribía novelas y cuentos para niños. Tengo aquí en la mano un libro de Alfaguara, de estos naranja, también bastante antiguo, Cuentos para jugar, y es un libro de cuentos infantiles. Pero ¿qué ocurre al final de cada cuento? ¿Qué te dice Gianni Rodari? A ver, si te dice, te cuenta todo el cuento y luego te explica tres finales. Aquí son cuentos escritos en tercera persona. Aquí los protagonistas son pues un tamborilero, un no sé qué. Y hay tres finales. Entonces tú te puedes leer el que más te apetezca. Pero no es que los elijas, es que te plantea el autor que hay tres finales. Y luego al final del libro te viene a decir el propio Gianni Rodari cuál es su final preferido y por qué. Bueno, pues eso es un poco de, a ver, se nota que este señor era pedagogo, aparte Mm. de escritor, y parece que tenía esa necesidad de enseñar, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? De educar. Pero eso no mola en la ficción interactiva. Puede ser este libro de Gianni Rodari, es muy viejo, debe ser de finales de los 60 o principios de los 70, antes de los del Elige tu propia aventura. Es una especie de primera aproximación intuitiva a lo que podría ser luego un Elige tu propia aventura, pero lo que realmente mola no es que te digan cuál era el final bueno, sino que, oye, aquí no hay un ente superior. Aquí, Claro, oye, si has eres cogido un tú. final en el que, sí, sí, y además que ya os digo, es verdad que en un libro infantil, pero igual que en la literatura infantil está muy claro el bien y el mal. Hay muy pocos grises, muy pocas ambigüedades. Entonces es verdad que en un libro infantil pues suele haber finales claramente malos, finales claramente buenos y finales así un poco que dices, vale, no me he muerto, no me ha pasado nada, no es especialmente malo, pero sé que no es lo mejor que se podía haber conseguido, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que tienes escala de grises. Pero, pero sin embargo, ya cuando se complican, por ejemplo, en este libro que os decía para adolescentes, puede ser un final bueno hacerte rico porque eres muy hábil manejando los nanorobots que van por dentro del cuerpo, ¿no? En este libro que os contaba de ejemplo. Pues Ujú. si tu objetivo en la vida es hacerte rico, pues puede para ti ser un buen final montar una clínica privada, manejar estos cacharrines y hacerte rico. Pero a lo mejor a ti te interesa otra cosa y para ti el final bueno es curar enfermedades que hoy por hoy no tienen cura, aunque no te hagas rico. Entonces, ahí ya empieza a ser diferente. El hecho de que haya un final bueno o malo empieza a importar menos, sino que la gracia está en si yo he conseguido encontrar mis objetivos en el libro juego. Pero es verdad que para un libro juego infantil es más clasificar en bueno, malo, regular, porque probablemente un niño no se vaya a plantear ciertas cosas todavía, ¿no? Eh, y, y, luego, efectivamente, hay otro tipo de libros que puedes ir dando vueltas por el árbol de decisiones del libro y solo hay una salida, un final único posible. Y si no aciertas, pues como que vuelves atrás y así son libros como de final único. No son libros ramificados que puede haber muchos finales distintos. Entonces, bueno, hay mucha variedad. A mí me gusta eso, que los finales, los libros
entretenido, pues que haya de todo, que haya buenos más, pues que haya finales distintos y tú puedas juzgar si es bueno o malo en función también de tu moral, tus valores, tus objetivos y tu manera de pensar. ¿Y cómo planificas? Que esto no nos lo has contado. Sí, eso iba a preguntar. Ajá. ¿Cómo se hace ese árbol maravilloso de empezar un libro y que los que planificamos dicen, mira, pues hago una secuencia lineal, que voy poniendo escenas, voy poniendo así y ya está? Y claro, esto se tiene que planificar de una manera muy diferente, ¿no? Sí, sí, aquí lo mejor es cogerte un papel, mejor si es una 3 en vez de una 4, un lapicero o un bolígrafo y ponerte a hacer tus cajitas y tus flechas, ¿no? En el libro juegos se suele hablar, bueno, ya sabéis que cuando te puedes escribir y empiezas a conocer la jerga de los escritores, pues empiezas a hablar de palabras y de escena, ¿no? He escrito 5.000 palabras. Perdón. Ahora estoy ¿Puedes escribiendo una repetir que escena. te has parado? Sí. ¿La jerga del escritor? Palabras, ¿no? Pues escribo 5.000 palabras, 2.000 palabras, así, ¿no? O tengo una novela de 80.000 palabras. Pues hablamos de palabras, ¿no? No tanto de páginas. Y también se habla de escenas, ¿no? Cuando eres escritor, pues empiezas a hablar de escenas. ¿Qué ocurre en librojuegos? La jerga cambia un poquito y cambia un poquito por temas prácticos. Se suele hablar de páginas porque vas probablemente a referir a páginas, sobre todo en los libros infantiles. Nos salta la página 50 o tal. O vas a hablar de secciones, que viene a ser lo mismo que una página, pero bueno, hay libros que juegan secciones, las apiñan más y no hacen una página para una única sección. Ahora explico qué es esto. Una sección viene a ser un sitio al que saltas, ¿no? En todos los librojuegos se empieza por la sección 1 y luego se empieza a bifurcar y luego ya hay saltos, ¿no? Y saltas a otra sección y así. Entonces lo normal es que te hagas un diagrama con tu bolígrafo, con tu papel, empezando en una cajita que es la sección 1 y luego poniendo flechas a otras cajitas que son el resto de secciones. Yo con los planificar es que planifico un escenario y sí que me imagino en 2 o 3 finales buenos, buenos de verdad. Pues por poneros un ejemplo, en este libro es de 2018, Supercoche, Qué lo bonito. publiqué con la Lidra, está guay, está ilustrado, también por dentro, es de estos de, ¿cómo lo llaman? Flexibook, que es un libro muy agradable tener en la mano, lo pueden tener los niños sin ser un poco bestias que no se rompe, o sea, mola mucho, es una edición muy buena. Claro, yo cuando planifico este libro, esto va básicamente de que has ganado un concurso de programación, eres muy bueno programando y dan una empresa a ver sus desarrollos tecnológicos. Y el desarrollo principal que tienen son coches tipo el coche fantástico. Entonces, puedes tener aventuras con un coche de estos. Y en el escenario, yo cuando lo planteo, el escenario es doble. Por un lado hay una carrera de coches muy importante, con lo cual ahí ya os podéis imaginar, que yo ya me empiezo a imaginar que un final es que ganas la carrera de coches, ¿no? Y por otro lado se plantea un ataque cibernético a la empresa. Entonces, el otro final bueno sería, oye, consigues anular el ataque y descubrir al malo, al pirata informático que está atacando a la empresa. Vale, pues con ese escenario ya empiezan a salir solas las tramas, ¿no? Es verdad que ya sabes 2 o 3 finales buenos que va a haber, que van a ser probablemente las historias que más se desarrollen, pero luego entre medias pues vas viendo historias alternativas, también se pueden cruzar, puedes empezar investigando por una parte y acabar en la otra. Y es verdad que van saliendo solas, ¿no? O sea, tú tienes una idea de los 2 o 3 mejores finales, los finales malos van a salirte también, porque además es muy fácil. En el caso de un coche, pues bueno, pues te chocas o bueno, cosas así, ¿no? Y es la mejor manera de planificarlo. Sí que es bueno también tener pautas. Para que os haga la idea, en la colección de Hydra, los libros tienen que tener 136 páginas, o 134, o 137, una cosa así. No te puedes ir más para allá. Dios. Y eso es por una razón editorial, porque esto tiene un número de pliegos determinados de papel. Entonces, tienes esas páginas. Por eso digo que se habla de páginas, porque tú tienes que saber cuánto texto te cabe en una página y cuánto puedes meter. Y si no, pues tienes que pasar a la página siguiente o plantear un salto o lo que sea. Y tienes que trabajar con una maqueta en tu Word o donde sea, muy similar a la del libro final, porque tú vas a estar construyendo algo que luego, cómo se maqueta en papel importa. De hecho, yo eso me parece muy difícil. De verdad. ¿Y las ilustraciones ya están allí o...?
hay pautas también para eso. En particular, en esta colección, dejas 10 páginas en blanco para 10 ilustraciones a página completa. Y las ilustraciones de paso, que son esas ilustraciones que van en las páginas que se quedan a mitad en blanco, digamos, esas, se hacen en los huecos que queden blancos y para hacerlo que quede mucho más bonito. Pero tú como autor sí que le entregas al editor un documento de Word con el número de páginas exacto, con texto que cabe en las páginas, con espacio suficiente para poner los simbolitos estos de decisión. Para Laura ¿no? es ciencia ficción esto, ¿eh? Claro, Es y están terror. pautados. Esto es terror. Y dice, oye, ¿cuántas historias hago? Porque, claro, tú te pones aquí a imaginar posibles aventuras y posibles finales y dices, hostia, pues me puedo ir a 1.000.000 de páginas si quiero. Bueno, pues el límite te lo va a dar el número de páginas real que tiene la colección real. En este caso, este es un caso de una colección que está muy bien pensada, muy pensada en lo que le gusta a los niños Con y que el editor lo tiene muy claro. fuente New Times Roman número 12, todo coordinadísimo, ¿no? Si te lo planteas así, mejor. El editor es verdad que tampoco te dice házmelo así, ni mucho menos, pero tú como escritor, si lo haces así, Ya sabes tienes que... muchísimas más probabilidades de que el editor diga, te lo cojo, porque Ajá. sabe que su trabajo se va a simplificar. Entonces, claro, yo antes de escribir esto, aparte de que bueno, pues mi amigo Jacobo Feijó me explicó que es escritor también de esta misma colección, ahora os enseñaré más cosas suyas, es un experto en librojuegos y un escritor con mucha experiencia, me recomendó cómo hacer las cosas. Y yo seguí sus pautas. Y esas pautas pues encajaron bien. No solo es que la historia sea buena, es que también si le pones fácil las cosas a un editor, tienes más posibilidades. Sin embargo, en el otro libro que tengo publicado, además está solo en digital, el de Bacter Robot, el de los robots nanométricos, estos que van por dentro del cuerpo y los puedes manejar, en ese no tenía esas pautas. ¿Y qué pasó? Pues que en vez de irme a un libro de 20 y pico mil palabras, como son los de la colección de Hydra, me fui a 30 y pico mil y porque en algún momento tenía que acabarlo. Entonces, claro, eso se plasma en tu árbol de decisión. Al final vas a tener una hoja, A3 o lo que sea, con un montón de cuadritos y flechas, donde tienes que comprobar que no haya bucles y cosas así, que todas las historias se acaban, que no hay ningún problema de coherencia, por decir así. Y también tienes que saber cuándo ir cerrando las historias para que te quepa en el margen que tú tienes pensado. De hecho, yo creo que si vas a escribir un libro juego, es muy bueno que antes de ponerte a ello sepas cómo va a ser de grande. Si va a ser un libro juego de 150 páginas o de 200, porque si no, puede crecer exponencialmente aquello, empezarse a abrir caminos y caminos y es mejor tener la conciencia del tamaño. No tanto de cómo van a ser los finales, que probablemente en la cabeza tengas uno o dos buenos, sino de cómo de grande va a ser tu libro para saber cuántas ramas generar y cómo de largas, ¿no? Aquí, pues probablemente una historia relativamente larga sea una historia de 15 páginas y una historia corta, pues como pues de estas que te matan rápido, ¿no? Que se acaba rápido la historia o que ocurre algo muy pronto y en 2 o 3 páginas ya se acaba la historia y tienes que volver a empezar si quieres seguir, ¿no? ¿Y a partir de qué punto empiezas a ramificar la historia? Para los librojuegos de niños, cuanto antes. Cuanto antes empiezan a tomar decisiones y cuanto más a menudo las tomen, más divertido. A los niños lo que les mola muchísimo es tomar decisiones. De hecho, leen a toda caña para llegar al punto de decisión, porque es lo divertido del libro. Entonces, claro, no te van a apreciar si tu prosa es florida. Les da igual. Lo que quieren es acción y tomar decisiones. Entonces, bueno, hay que ser efectivo, hay que ser un escritor un poco adaptado a eso, ¿no? Que además tener en cuenta que en esta colección publican muchos autores. En esta hay gente pues como Antonio Cotrina, que os sonará, que ha publicado un libro juego aquí, Víctor Conde, premio Minotauro, un grande de la ciencia ficción español que también ha publicado aquí. Bueno, probablemente un niño no vaya a notar demasiada diferencia entre un libro y otro, aunque sean autores muy diferentes. Y probablemente le dé exactamente igual quién sea el autor. De hecho, el autor, fijaos, si veis un libro de Stephen King, la portada pone Stephen King gigante. Aquí el nombre del autor aparece aquí pequeño que ni se ve. Porque lo que importa es que aparezca un coche rojo pintado que te transmita acción. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En un libro de un autor famoso vais a ver letras gigantes con su nombre. En un libro juego dirigido a niños vais a ver dibujos grandes, atractivos. Y el nombre del autor va a dar lo mismo. Y una vez que has planificado todo eso, que me parece maravilloso como pues puedas hacer ese árbol, y yo creo que son unos desplegables que lo veas, claro, luego empieza el momento de escribirlo. Y claro, estamos acostumbrados que más o menos o escribes de manera lineal o vas saltando por escenas, pero tiene una continuidad. Claro, aquí
¿vas escribiendo por ramas? Porque claro, luego escribes una rama, pero se ha dividido en algún punto, luego tienes que volver a ese punto para escribir otra. ¿Cómo es ese proceso de escritura? Vale, no lo planificas. Vamos, yo creo que aquí cada autor de ficción interactiva lo va a hacer a su manera, utilizando sus herramientas y utilizando sus maneras. Yo no lo planifico todo. Yo planifico, tengo en la cabeza digamos, el argumento, la trama o el tema de qué va el libro, ¿no? Y suelo plantearme un par de ramas principales. Y ahí ya empiezo a escribir. O sea, igual mi árbol de decisión solo tiene 4 o 5 cajitas unidas con distintas flechas cuando empiezo a escribir. ¿Por qué? Porque según empiezas a escribir ya las primeras 3-4 escenas, pues ya te empiezan a surgir. Es que funciona así. No sé si habéis hecho alguna vez a nivel así de empresa o en trabajo, lo que sea un brainstorming, ¿no? Parece que al principio es muy difícil, pero luego cuando empiezas a soltarte, tanto tú como los salir ideas de todo tipo. O sea, es como que hay un efecto ahí avalancha de ideas, ¿no? Pues con esto pasa lo mismo. Entonces tampoco no planifico el árbol de decisión completo antes de ponerme a escribir. Planifico el principio del árbol, o sea, la sección de entrada. Pues imaginaos que la sección de entrada se ramea en dos. Puedes tomar 2 decisiones. Pues me salen ahí otras 2 cajitas. Ya tengo 3. Y de esas 2 cajitas, las 2 ramas principales, pues ahí imagino también otro par de 2 o 3 elecciones en cada una de esas. Bueno, pues ya tengo un primer esquema de árbol que igual tiene 8 secciones y ya ahí me pongo a escribir. No, y luego ya voy sobre la marcha. Y ahí vas aumentando. Cuando te sale una rama que luego ya haces más cosas, ¿no? Haces más complicaciones, haces más historias, pero de primeras con eso hay material más que suficiente para ponerte a escribir y luego ya vas cerrando el árbol. Y según ves que te van creciendo las historias, también sabes si las tienes que cortar ya, porque si no, no te va a caber en un libro, o si todavía puedes desarrollar otro poco y hacer algún final, pues por ahí original, más fácil, más difícil de llegar, pues todo esto, ¿no? Pero Claro, vamos, yo no sé cómo lo hace el resto de autores, pero yo creo que es parecido. No creo que alguien tenga un esquema FETEN justo antes de empezar. Quizá en los libros juegos con sistema de juego un poquito más, pero en los de Elige tu primera aventura yo creo que hay una parte de brújula que mola tener abierta. Lo que has comentado, en plan de, o sea, sabes cuando tienes que cortar si se te va por las ramas, nunca mejor dicho. Entonces, ¿tú con qué herramienta escribes? ¿Cómo sabes? O sea, ya tienes más o menos, si lo haces en Word, pues esta letra con este tamaño, este interlineado, me hago la idea del tamaño que va a tener la maquetación del libro o si lo haces con Sí, alguna otra herramienta para luego mover las secciones que comentas. yo los que he escrito para Hydra, para Hydra he escrito este que está ya publicado, otro que ya está metido en la sala de máquinas, pero que todavía no ha salido. Y estoy con un tercero que me han pedido. Entonces yo para eso tengo una plantilla, yo uso en mi caso el LibreOffice, el Writer, que viene a ser muy parecido al Word. Ujú. Y lo que tengo es el tamaño de hoja y el tamaño de letra y el tipo de letra. No es exactamente el que sale luego en el libro, pero es uno muy parecido que sé que me ocupa lo mismo. Entonces, al final también tienes que hacer esa labor un poco, ¿no? Pues te coges una página que esté escrita hasta el final, cuentas cuántas palabras son y más o menos, pues, o sea, tu maqueta al principio pues tardas un poquito en tenerla. Y yo lo que hago, además, es que para no marearme demasiado o sea, a mí me gusta tener el diagrama, el árbol de decisión, pues en papel o a veces en un programa de estos de dibujo, pero tener el diagrama de cajitas y flechas, eso es muy importante. Pero luego decir qué páginas son, porque fijaos que una cajita, una sección, a veces ocupa una única página, pero a veces ocupa 3 páginas, porque es una sección más larga, porque pasan más cosas y tienes que escribirlas. Sobre todo ocurre al principio del libro es bastante habitual que tu planteamiento, donde explicas qué cosas pasan hasta que tomas la primera decisión, pues igual necesitas 2 páginas para poner en contexto, ¿no? Entonces, no coincide una sección con una página. A veces una sección ocupa más de una página. Entonces, eso tienes que tener en cuenta. Yo, para no volverme loco, me fijo solo en el diagrama de árbol que tengo en papel o que tengo en un programa de dibujo y lo que hago en la plantilla
en mi caso de LibreOffice, pero que Word es exactamente igual, es que pongo la opción de referencias cruzadas y todas estas cosas con saltos, de manera que me repagina. O sea, tú imagínate que tú pones abajo, si decides ir a probar los prototipos de coches súper chulos estos, pasa a la página 27. Bueno, pues yo en vez de un 27 pongo una referencia. De manera que si, según voy avanzando en el manuscrito, esa página que antes era la 27 se acaba moviendo a la 35, pues me lo pone solo. Pero claro, tienes que tener un poquito de habilidad con tu procesador de textos para hacerlo así. Si no, oye, pues seguro que hay otras maneras de hacerlo también más sencillas. Pero a mí es que me gusta que el procesador de texto haga cosas automáticas. Entonces, bueno, pues lo hago así con un procesador de texto y luego en paralelo llevo una hoja Excel con el calc también de LibreOffice, una hoja Excel donde voy apuntando ahí ya un poquito más de información de qué páginas voy usando o no. Porque es buena práctica que los saltos, por ejemplo, si estás leyendo en la página 15, pues que un salto no sea la 16, porque entonces el niño va a hacer la trampa, tiene muy fácil hacer la trampa de ver si hay un final o qué, o el dibujo me gusta o no, de lo que hay en la página siguiente. Entonces es mejor que haya un cierto número de páginas entre medias, ¿no? Bueno, pues todo eso yo lo voy también metiendo en un guión que llevo en Entonces paralelo. esa es la explicación. Digo, pero ¿por qué no lo ponen todo de seguido si está al lado? No, además que mola la sensación, ¿eh? Yo recuerdo de niño y mola la sensación. También es verdad que te haces tus ideas que luego cuando eres escritor ni pies ni cabeza. Yo creía que cuanto más alto fuera el número de páginas que pasaba, más probable es que me mataran, porque se acercaba al final. Pero eso es porque tenemos la conciencia lineal del libro. Realmente, si hay algún niño escuchándonos, tranquilo, que no pasa nada porque la página a la que pase sea un número muy alto o muy bajo. Se colocan por razones de que te dé realmente la sensación de que estás tomando una decisión, porque, ostras, tengo el ritual ahora de pasar un montón de páginas, buscar el número y llegar a la que es. Y para un poco evitar que, joder, pues si imaginaos que tienes aquí, tú abres un libro y ves 2 páginas a la vez. Imagínate que estás leyendo una y una de las decisiones te dice pasar a la página al lado. Pues te dio poca gracia. Para eso te lees un libro normal. Bueno. Y tú un poco cuando haces esos caminos y todo eso, claro, me puedo imaginar que como autor también vas imaginando qué camino va a seguir la gente o yo creo que habrá también sus truquillos para dirigir al público hacia un lado o hacia otro. Más que nada pensando en herramientas que pueden ser muy diferentes a la escritura normal, que decir, mira, voy a hacer ver como que el camino bueno va a ser uno para que vayan por allí, se sorprendan, les mande luego para el otro lado. ¿Hay ese tipo de herramientas de jugar con el lector o tratas de ser lo más sincero posible y que sigan su camino? A mí lo que me gusta es que las decisiones no sean fáciles en sí mismas, pero sin engañar. Quiero decir, imagínate que dices, oye, ¿qué haces? ¿Acaricias al perrito o te vas de paseo? Venga, acaricia al perrito. Y, oye, pues resulta que el perrito es un lobo, te muerde. Hostia, no, yo no hago eso, porque eso sería engañarle, ¿no? Pero sí que procuro que las decisiones no sean verdaderas decisiones y no sean fáciles. Y es verdad que se puede hacer. ¿Cómo explicar? Los niños, si se ponen en modo, me voy a pasar el libro, ¿no? Pues van a hacer las cosas que sean claramente buenas. No voy a hacer daño a los animales, voy a hacer, si puedo ayudar, voy a ayudar. Pero bueno, es verdad que tienes que poner decisiones como en la vida real. Imaginaos, por poner un ejemplo. Acabas de conocer a un personaje, todavía no sabes si es bueno o malo y te pide ayuda. Entonces, ahí es la decisión de si le ayudas o no, es una decisión que es compleja en el sentido de que dices, oye, ¿me puedo fiar de él? ¿Me va a hacer daño? O por otro lado, oye, moralmente ayudar a los demás es bueno. Pero siempre tienes que poner un contrapunto. Porque si tú pones un personaje que honestamente es bueno, oye, pues tu amigo de toda la vida te pide ayuda. Pues lógicamente ahí el niño va a saber que la decisión buena es ayudarle y la decisión mala es no ayudarle, porque es tu amigo de toda la vida. Pero un personaje nuevo que acaba de introducirse, que siempre a la hora de describirlo, pues haces una descripción que no se sepa si es bueno o malo, que despierte un punto de sospecha, pero por otro lado es ayudar. Entonces ahí ya el niño, ostras, se enfrenta a una decisión real, ¿no? Y eso, ese tipo de decisiones son las que tienen sustancia y las que están bien.
y no hace falta engañarle, simplemente tienes que jugar con la información, ¿no? Pues es más la elipsis, ¿no? De no contar cosas o dar algún detallito. Además, a mí me gusta mucho que en los librojuegos que yo hago sean coherentes. Quiero decir, si un personaje es malo siempre. No es malo en una rama y en otra rama es bueno. No, en mis libros eso no pasa. Y lo hago así adrede porque me gusta que el niño aprenda. Si ha llegado a un final que no es del todo bueno porque ha confiado en quien no debía, pues a la siguiente vez que juegue, pues va a tirar de memoria y ya va a aportarse de otra manera. Pero no en todos los libros juegos es así. Tengo aquí también unos súper ochenteros, El reto de las galaxias. Aquí las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. O sea, algo que es verdad en una rama, en otra rama es distinto. Entonces, es un libro que, bueno, yo los disfrutaba de pequeños, pero no me engancharon demasiado, quizá porque eran demasiado aleatorios. Pasaban las cosas muy, casi que no sabías qué decisión, no tenía como, la causa-consecuencia no estaba tan lograda, ¿no? Entonces, a mí me gusta que sí que haya una coherencia y que las decisiones no sean fáciles, ¿no? Ni que sean aleatorias, tipo izquierda o derecha, ni que sean evidentes, como en plan, tu amigo te pide ayuda, es un gran amigo tuyo, pues lógicamente ahí realmente es que no hay decisión entre ayudarle o no. Monse, estás silenciada, no es por nada. Sí, porque tenía tos y se me han caído las llanolas por el suelo para que no escucharais nada, pues para que no oyerais nada. En fin, que digo, por lo que se refiere al narrador, ¿es típico lo de segunda persona? ¿Sí? En ¿Siempre? los librojuegos para niños, sí. Y en los que digamos que el lector juega el papel de sí mismo, ¿no? Ahí sí, ahí lo normal es en segunda persona. Hay otros que no, no tiene por qué. Si tú estás jugando un poco, oye, pues eres Cristóbal Colón. Bueno, aún así lo normal es que sí sea segunda persona, aunque estés jugando el papel de otro, ¿vale? Para mí la tercera persona se parece mucho a lo que comentabas antes de lo audiovisual, ¿no? No sé si visteis la cosa esta que hizo Netflix de Bandersnatch, creo que se llamaba, que era una ficción interactiva en Que era película. la de ¿cómo era? Black Mirror. ¿No era un capítulo especial de Black Mirror o algo así? ¿No fue? Creo que sí, creo que sí. Y yo es que no veía Black Mirror, pero sí vi ese, porque era de interactivo. Pues dime el lo número, contrario. porque yo Sí, tampoco miro Black Mirror, y pero... yo al revés, veía Black Mirror y eso no lo he visto. Se llama Bandersnatch, pero no te sé decir ahora cómo se escribe, dónde tiene las ches y las cosas. Pero está muy bien. Es de hace unos años, ahora 4 o 5 años. Y ahí sí que de alguna manera hay una tercera persona, porque tú eres espectador, ¿no? Es verdad que es audiovisual, no es escrito. Pero normalmente en los libros sí, en los libros hay segunda persona y es una manera muy agresiva de escribir, sobre todo si no estás acostumbrado a leerlo, ¿no? Porque hay que tener cuidado con varias cosas. Fijaos que, El género. por ejemplo, pero os voy a leer así al azar, pues bueno, al azar, mejor el principio, ¿no? De una parte, ¿no? Dice aquí, como empieza uno de mis libros, ¿no? Una parte al principio. Te encanta la tecnología y se te dan muy bien los ordenadores, pero nunca imaginaste que ganarías un concurso como este. Tu profesor de ciencias a presentarte y poco después recibiste una notificación, Vale. Ahí estás diciendo en segunda persona. Hay dos temas importantes. Uno es el que comentas tú, el tema del género. Si tú, yo siempre pongo el mismo ejemplo aquí. Si tú dices, ¿estás cansado? Tus lectoras, chica, van a decir, ostras, yo estoy cansada, no cansado. Entonces tienes que acostumbrarte a escribir cosas como sientes cansancio. Claro. ¿Vale? Y eso, claro, es muy difícil. Claro, a mí se me pone el masculino y el neutro, se me pone por delante siempre. Y aunque lo haga conscientemente y la mayoría de las veces lo sepa poner de una manera que lo pueda leer también una lectora chica y esté también en la inmersa y no se sienta excluida por él porque ve que está en masculino el tema, a veces se me pasan. Entonces yo lo que le pido siempre es a mi mujer que lo lea, me hace lectora beta. Ella los detecta rápido. Si hay un te sientes cansado, le salta, porque a ella, claro, lógicamente. Entonces, esto si os vais a escribir algo así, pues es bueno que tengáis un lector beta del sexo contrario, para que detecte Claro, si porque te habéis saca, metido. o sea, ¿sientes cansancio? Vale, estoy dentro. ¿Estás cansada? Me lo dice a mí. ¿Estás cansado? Es un momento que te saca un poquito de la lectura en ese momento, claro. De hecho, este libro
Elige tu propia aventura, serie clásica de los 80, El secreto de las pirámides. Este creo que me lo leí. Sí, y eso me lo he Escrito leído. por un tal Richard Briefly, que es uno de los que escribía mucho. Si os fijáis en la portada, hay una niña subida a un palo como huyendo de una serpiente y así como en peligro. Y es una niña. Efectivamente aquí eres una niña. Y este libro, cuando se publica en inglés, no tiene ese problema porque los ingleses dicen los adjetivos igual si es para chico o para chica. Pero aquí a mí me chocó mucho. Yo este libro de pequeño no me lo conseguí leer porque no me gustaba. No me gustaba que me trataran de niña, de femenino. Entonces yo entiendo que os pasa lo mismo a las mujeres. Entonces, como escritor procuro que eso no le pase a nadie. Entonces, por eso neutralizo el lenguaje. Y no todo el mundo lo hace, pero yo creo que es importante hacerlo. ¿Vale? Y aquí además tienes el dibujo que eres chica. Pero es que si te vas a cualquier libro de Elige tu propia aventura de los 80, os enseño otro. Por ejemplo, Superordenador de Edward Packard. Vamos a buscar una ilustración donde sale el tú protagonista. Veis que es un niño de media melena, que lo mismo podría ser una niña de pelo corto que un niño de pelo larguete, que en los 80 se llevaba mucho, además. Entonces, eso es una ilustración bien hecha. Si os enseño algo, el mío, el Supercoche Editorial Hydra, buscamos una ilustración, mismamente en la contraportada, el que he pintado es un niño, con lo cual yo todo mi esfuerzo de escribir en un lenguaje neutro, pues se queda un poco nublado, porque todas las ilustraciones resulta que es un niño. Y esto tiene una razón de ser, ¿no? Pues aquí también se ve ahí un niño, tal cual. Pelo corto, niño claramente. ¿Qué ocurre? Que esto tampoco es gratuito, tampoco es que haya un afán de nada extraño, simplemente es que el editor sabe que el público objetivo es mayoritariamente chicos en esta colección. Entonces, bueno, pues son decisiones editoriales al final y el autor, si te autopublicas, pues tienes el control, pero si te publicas con editorial, pues bueno, pues es una decisión que ya no te pertenece, ¿no? Las ilustraciones. Puedes dar sugerencias, puedes decir cosas, pero bueno, ya está ya en el control de otra persona. Y la otra dificultad grande de escribir en segunda persona es la descripción de sentimientos. No, vosotras que escribís, seguramente hagáis mucho en explicar cómo se siente el personaje, ¿no? Os metéis en la cabeza del personaje y empezáis a decir, pues estoy, yo qué sé, si está frustrada, no sé qué. Vale, tú cuando escribes en segunda persona y cuando tu lector es el protagonista, no puedes imponerle sentimientos. Imaginaos que estás en una pelea. Si dices, ¿sientes miedo? Igual el niño dice, pues yo no siento miedo. Yo lo que siento es rabia o lo que siento es ganas de ganar o estoy disfrutando porque me mola pelear. Entonces, no puedes imponer sentimientos. Sí que puedes poner alguna cosita, ¿no? Y sentimientos así como muy evidente, pues tienes hambre, en el fondo no es que estés dando un sentimiento, sino que estás dando la información de que llevas mucho tiempo sin comer, igual te puede pasar algo si no comes. Imaginaos un libro de que el niño necesite sobrevivir en una travesía al desierto. Pues decir tienes sed, vale, es un sentimiento. Pero los sentimientos, digamos, pues no puedes hacer que tu niño sienta algo que a lo mejor no lo siente, ¿no? Cuando O está puedes leyendo. decirle, si sientes miedo, página 20. Si sientes Por rabia, ejemplo. página 22. Si sientes Por- terror, página. Si sientes vergüenza, otra. Sí, pero yo no haría una decisión así, porque en el fondo hay otra manera de poner la decisión, ¿no? Es como si quieres pelear o si huyes, o si te Claro. escondes, ¿no? Pues habrá niños que tienden a esconderse y niños que tienden a pelear, a enfrentarse. Bueno, pues en el fondo responde su decisión a cómo se sienten. Y porque preguntarles directamente cómo se sienten es un poco raro, ¿no? Suele ser más enfocado a la acción, lo que las decisiones, ¿no? A qué haces, porque el cómo te sientes, en el fondo, tú puedes sentirte de una manera y actuar de otra, ¿no? La intención y la conducta son distintas en las personas. Entonces, bueno, la historia aquí es que tienes que llevar cuidado. No puedes imponer sentimientos. Igual que si lo puedes hacer a un personaje de una novela normal, le puedes obligar a sentir lo que tú quieras porque es tu personaje. Aquí no. Aquí no puedes obligar a un niño a sentir miedo si a lo mejor está disfrutando en mitad de una tormenta en el mar. Pues ya está. Entonces, bueno, son un poco las dos características así de la segunda persona. Aparte que si no estás acostumbrado a escribir en segunda persona, sí que es recomendable leerte unos cuantos para cogerle el tono. Pues se hace muy raro escribir en Sí. segunda persona si no tienes la costumbre. Sí, porque normalmente aquí solemos hablar mucho, generalmente tercera persona, casos concretos primera persona,
Pero segundo, siempre nos imaginamos de cómo escribo yo un texto en segunda persona. Hablando de eso, ya que llevamos ya aquí hora y pico hablando, que me parece apasionante porque es como decir lleno de trabas, porque dices, no puedo escribir la longitud que quiera, no puedo escribir en el género que quiera, no puedo escribir los sentimientos que quiera, no puedo escribir. Entonces, me parece fascinante que luego, sobre todo pensando cuando vas tirando unas ramas, llega un punto que decir, es que no me está gustando escribir esta rama. ¿Te llega a pasar eso o no? Bueno, puede ser que cortes una rama perfectamente. Si ves que, pero más que el no me está gustando suele ser síntoma de otra cosa, ¿no? Suele ser síntoma de que igual esa rama no tiene chicha, o no encaja con el tono del resto del libro. Sí, o sea, y la cortas y ya está. Lo bueno, si lo tienes más o menos bien estructurado, tanto en tu grafiquito como en tu procesador de textos, tampoco es tan traumático. O sea, fijaos que igual cortar una rama, hombre, una rama en las principales normalmente la tienes bien pensada al principio, ¿no? Lo principal sí lo tienes pensado. Pero una rama así ya muy auxiliar, bueno, ¿qué son? A lo mejor 5 o 6 secciones, a lo mejor 2000 y pico palabras, bueno, pues te las cargas y tampoco es un trauma, ¿no? Y luego tampoco es tan así, o sea, quiero decir, la restricción, por ejemplo, del número de páginas tiene que ver, no es una cosa propia de la ficción interactiva, es una cosa propia de trabajar con editorial. O sea, tú no puedes ir a una editorial a que te publique una novelete y vas con un manuscrito de 60.000 palabras, porque te dirán, no, mira, es que en mi colección novelete es tal, estas son las pautas de la colección y en las pautas de la colección está el número de palabras. Quiero decir que a mí yo me siento cómodo trabajando con pautas, porque si no me puedo expandir, ¿no? Entonces, me gusta trabajar con pautas y me parecen bien y además si me las pone un editor que vive de vender libros, pues entiendo que son pautas que atienden a vender más libros, ¿no? Y a mí eso me parece bien. Habrá quien diga, no, es que, joder, me corta la creatividad, pues autopúblicate. O sea, quiero decir que hay para todo, ¿no? Y de hecho, autopublicar es probablemente hoy en día una opción más interesante en muchos aspectos. Pero bueno, entonces, eso yo no creo que sea solo de los librojuegos. Yo creo que en cualquier colección que vayas a publicar de una editorial te van a poner pautas. Y si no te las ponen claramente, te las van a poner, ¿cómo decir? Intrínsecamente. O sea, si tú vas, joder, pues tú vas a una editorial con una trilogía y tal, tú te van a decir, joder, pues igual sí, igual publican sagas y tal, pero el papel es muy caro, no sé. Y dos preguntas así que se me ocurren así para acabar, no sé si mis compañeras tienen más. Una sería, estamos hablando la mayoría de veces de infantil, juvenil. ¿Hay librojuegos para adultos? Sí. Por ejemplo, esta colección, bueno, esta colección de aventureros sí que es más juvenil, digamos, ¿no? Y hay una colección también de la editorial con Pluma y Pixel, es una editorial especializada en librojuegos. Tiene una colección, Flash Interactivo se llama, si no recuerdo mal, sí, que está pensada para joven adulto. Y pasan cosas escabrosas. O sea, por ejemplo, en una ficción interactiva infantil, pues puede ocurrir que tu personaje muera, que tú mismo mueras en el libro, pero nunca te vas a regodear en los detalles. Sin embargo, en un libro como este mismo, que es juvenil, aquí pasan cosas, el sistema de Amaya Felices, aquí pasan cosas escabrosas. Esto no puede leérselo un niño de 8 años, pero sí un niño a lo mejor de 11, 12. Bueno, pues hay para distintas edades. Sí que es verdad que si hablamos de mercado, hasta donde yo sé, lo que realmente vende son los librojuegos tipo los de Elige tu propia aventura, pero que también los hay ahora nuevos, ¿no? Es verdad que siempre hablamos de los antiguos, y a mí no me gusta tanto tirar de nostalgia porque hay autores muy buenos y editoriales que están haciendo apuestas muy buenas hoy en día, modernas y que están de hecho mejor que los antiguos. Lo que pasa es que la nostalgia tira mucho, ¿no? Pero yo, si tuviera que leerme un libro juego, si tuviera que recomendar un libro juego ahora a alguien, recomendaría uno moderno de ahora, de hoy en día. No recomendaría ir a los clásicos de los 80. Mira, justo te has adelantado la última pregunta que tenía Pues sí. pensada. Si tienes que recomendar dos librojuegos, uno para introducirse en el mundo de los librojuegos y uno
por lo que sea, porque sea especial, porque sea diferente, porque te llamó mucho la atención, ¿qué 2 libros serían? Vale, yo voy a recomendar uno clásico y uno moderno. Voy a recomendar del libro clásico, este sí que es de los 80. Luego voy con el moderno, que si no voy a quedar muy mal de decir, a ver, yo recomendaría este, Odisea en el hiperespacio de Edward Packard, pero no porque sea un clásico, que también, sino porque tiene cosas muy chulas, como un libro dentro de otro libro. Tú como personaje aquí, como personaje niño, puedes coger un libro y empezar a leer. Y el libro, además, es también una ficción interactiva. ¿No? Como lo de Origen de un sueño dentro de otro sueño. Sí, ¿no? El metalibrojuego. Este libro Me va a es muy explotar la meta. cabeza. De hecho, en este libro pasan cosas muy guays, como por ejemplo poderte encontrar con el propio autor del libro y hablar con él. Eso es flipante. Yo cuando llegué a ese punto, siendo un niño, lo flipé muchísimo, muchísimo. Entonces, este libro tiene cosas muy especiales. Odisea en el hiperespacio de Edward Packard, que además es el señor que inventó esto de los libros juegos modernos, por decir así, y que yo creo que sí que es una recomendación, bueno, pues del libro clásico. Lo que pasa es que como es tan especial y tiene tantas cosas raras, igual alguien se puede asustar, pero es verdad que es muy bonito. Y luego, de cosas que se están haciendo ahora, súper interesantes, además con editorial español, autor español, lo mencionaré antes, la Jacobo Feijó. Yo recomendaría cualquiera de estos, de la colección Tú decides la historia, Agencia Cronos. Hay varios números, ¿no? Yo tengo aquí Misión Caribe, ¿vale? Pues esto de alguna manera es que tú te enrolas, tú eres el lector niño y te enrolas en una agencia tipo el Ministerio del Tiempo, pero más guay, y tienes que hacer misiones en el tiempo. Pues una vas al Caribe en la época de los piratas, en otra vas a la Edad Media en la época de la peste negra, en otro vas a Transilvania, que este además salió un poquito antes de Halloween, con lo cual imaginaos qué bien, ¿no? Y son librojuegos modernos, escritos por autores de hoy, publicados por editoriales de hoy. No tiras tanto de nostalgia, sino que, y se nota que son modernos en muchos aspectos. Hay cosas que están muy bien cuidadas. Fijaos, los Elige tu propia aventura clásicos eran low cost totalmente. Ilustraciones en blanco y negro, tengo todos, claro, yo estos los tengo desde hace 30 años, estos libros, pues ya se le escapan las páginas porque no están bien pegadas. Estos son libros guays, con ilustraciones a color, con tamaño de letra decente, son premium y no son especialmente caros, estarán en, no sé, 12 euros por ahí. Y están muy bien y tienen ciertas cosas también narrativamente muy bien pensadas. Porque este señor, Jacobo Feijó, además, y ya la última recomendación que os doy, ha escrito un libro de diseño narrativo de librojuegos que explica cómo escribir este tipo de libros. Fijaos que hay muchos, bueno, no hay muchos tampoco, pero sí que hay material en el mundo anglosajón que cuenta estas cosas, pero en español, que yo sepa, solo hay esto. Y este, además, es muy reciente. Este libro tendrá un par de años. Esta es la persona que a mí, vamos, yo ya sabía escribir librojuegos antes, pero es la que me dio verdaderamente unas pautas ya profesionales y ha decidido poner su conocimiento en un libro. Si queréis escribir un libro tipo Elige tu propia aventura, probablemente este manual os vaya a ayudar, ¿no? Diseño narrativo de librojuegos. Eso Jacobo es. Feijó. Espera, que me voy a quedar sin batería. Que se nos cae mucho. Ahora. Y explica cosas, bueno, explica algunas cosas que no se hacían en los 80 y sobre todo es un libro, es un manual, o sea, es un libro cortito de menos de 200 páginas que explica lo que hay que saber. Da también algunos consejos de herramientas y así, que te pueden ser las que te gusten o no. Al final, herramientas es más sentirse cómodo, pero es un punto de partida muy bueno. Más allá de leer, que es un poco la base, pues esto ya te puede dar un poquito de método y luego tú ya encuentras tu método y tus herramientas, pero por lo menos tienes un punto de partida bien pensado y de una persona que ha estudiado mucho esto y que ha escrito y ha publicado realmente, que hay veces que te encuentras por ahí manuales de gente que dices, ostras, ¿y por qué ha escrito un manual si no sé, si no tiene libros, si no ha triunfado? Bueno, pues este señor sí que vende miles de ejemplares, sí que paga una editorial y sí que te sabe decir cosas reales. Sí, así que mientras hablabas estaba pensando que tiene que ver, pero que parece que Marvel se ha inventado aquí los multiversos y todo ese tipo de cosas y los what if y al final what if no es más que casi un libro juego en el que vas contando qué pasaría si cojo este camino, qué pasaría si hubiera pasado esto al final. Esto desde los años 70-80 que pasan los librojuegos
La verdad es que lo que me ha dejado alucinado es lo complejo que es. Porque yo, claro, lo había visto desde el punto de vista lector, niño, que lo disfruté un montón, y ahora de repente empiezo a pensar todos los caminos que fui cogiendo y así, dije, madre de Dios, qué Yo me he arte quedado para en, poder montar todo eso. en el folio A3. No, Luego me no, voy a escuchar no os bien el asustéis. programa Quedaros. para que- saber lo de las No, secciones, cómo pasar de una a otra. no, no. Ay, Josito, que te perdemos. Se ha perdido Joseto. Ah, Justo al final. ¡Joseto! Ahora, vuelve a repetir. No es tan difícil pensar, joder, yo con 10, 11 años escribí uno. Si un niño de 11 años puede escribir un libro juego, a ver, en- Bueno, sí, yo, sí, Mozart pudo componer Claro, lo que compuso, porque ella esto no puede también tocar el es... piano con los pies, ¿verdad? no, pero os digo que es ponerse y en cuanto leáis 2 o 3 así con un poquito de interés, vais a ver que os apetece y ya está. Y cuando algo te gusta, sea difícil o fácil, lo haces. Ujú. Entonces, bueno, Pues no sé si tenéis algo más es que pues eso. decir, compis. Pues yo me he quedado con mucha fascinación y ganas de probar a hacerlo, pero es que a mí se me iría a lo grande y no. no. A ti Tú te tienen harías, que pasar la plantilla y decir, Laura, aquí no puedes salir de esto, porque te creas una saga pero directamente una de en dos. un Plus O te Plus. hacen eso y con castigos de si te pasas de X páginas te pasa algo, o eres la creadora de las sagas de Elige tu propia aventura, pero de 700 páginas. Pues Joseto, muchísimas gracias por venir. La verdad ha sido apasionante. Cuando Sí. nos diste unas pildorillas el programa anterior, dijimos, "Joder, hay que traerlo", pero es que la verdad ha sido una gozada traerte y abrirnos el mundo a un tipo de libro que no estamos acostumbrados a ver. Antes te comentaba fuera de micrófono que en Luminaria, en el Festival Luminaria, me suena, y no me acuerdo si eran de Pluma y Pixel, había un stand de librojuegos y me quedé con esa sensación de decir, oh, vuelven los librojuegos. Sí, pues sí, es que de hecho, en particular, no me extrañaría que fuera Pluma y Pixel. Va con sus camisetas naranjas, que son muy características, y están en muchísimas ferias, festivales y así. También otra editorial como Susella, por ejemplo. Hay unas cuantas. Y es verdad que se mueven bien en los festivales, porque no deja de ser literatura muy, muy de fans, muy de género, muy específica, y tienen tirón en cierto tipo de festivales, efectivamente. Ujú. Pues bueno, Monse, ya te queda hacer tu magia, Ah, sí, que no es te verdad. libras, aunque estemos poquitos, pero no te libras. Aunque me vienen tos. Pues nada, bueno, que aquí hemos estado muy calladitos en el chat, pero tenemos a Sandra, ¿no? Que Sí. se ha suscrito con Prime y que lo podéis hacer todos si tenéis Amazon Prime, pues podéis seguirnos por Twitch sin pagar dinerillos y nosotros, en cambio, hacemos que el programa vaya creciendo. Y también os ayudáis muchísimo si os ponéis en nuestras redes sociales o en Twitter o en nuestra página web y compartís pues nuestro trabajo o nos seguís en YouTube y todas estas cosas que ayudan que poco a poco vayamos creciendo. O bien ahora también se pueden poner reseñas, creo que es en Spotify. A partir del programa podéis poner una reseña positiva o negativa, porque así la gente también dice, a ver, qué tan malos son. Y luego también nos escucha. O sea que nada, a poner estrellitas, a poner me gusta y a suscribirse al canal. Pues nada, un placer, de verdad. Un mundo nuevo que hemos descubierto. Como ya teníamos poca pila de lectura y como Claro, ahora se van acumulando. pocos libros para leer, ya se nos ha abierto todo un mundo nuevo. Así que muchas gracias, Joseto, por arruinarnos un poco más. Muchas Nada, muchas gracias. La gracias a próxima vez te vosotras. toca tapa. Y la Sí, siguiente taza, ya ¿eh? será con taza. Y a todos Oh, los qué que estáis bien. por aquí y a todo el mundo que está escuchando luego ya en el podcast como en la plataforma que sea. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos dentro de 15 días. Un abrazo y hasta la siguiente. Que Chao. vaya bien. Hasta luego. Chao. Chao, Chao. chao.